Bien, vamos con los logaritmos. Logaritmo es una cuenta, ¿sí? Es una cuenta en la que hay dos números y esta cuenta me da un tercer número. Acá, por ejemplo, este sería el resultado. Acá dice logaritmo, un 10 chiquitito abajo y entre paréntesis 1000. Se lee logaritmo base 10 de 1000. Y esta cuenta entre 10 y 1000 significa que tengo que encontrar a 10 qué exponente le tengo que poner, a qué potencia le tengo que elevar para que el resultado me dé 1000. Esa es la cuenta, es pensar el exponente que hay que ponerle al número chiquitito que se llama base para que me dé lo que está entre paréntesis, que es el argumento. Base, argumento. Bueno, ¿y cómo hago? Puedo ir probando. Pienso 10 a la 0, 10 a la 0, cualquier número a la 0, recuerden que da 1. Así que no me da 1000. 10 a la 1 da el mismo número, o sea que da 10, no me sirve. 10 a la 2, o 10 al cuadrado, es 10 por 10, da 100. Bueno, todavía no llego a los 1000, pero si hago 10 a la 3, o sea 10 al cubo, que sería 100 por 10, otra vez multiplicar por 10, ahí sí, o 10 por 10 por 10, ahí sí da 1000. ¿Sí? Entonces, logaritmo base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es 1000. ¿Sí? Sería eso. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25 es 2. ¿Por qué? Porque ¿a qué potencia tengo que elevar al 5 para que me dé 25? ¿Por cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo al 5 para que dé 25? A la 2, 5 al cuadrado, o sea 5 por 5, 5 multiplicado 2 veces por sí mismo, me da 25. O sea que el resultado del logaritmo base 5 de 25 es 2. Y así hay más ejemplos. Logaritmo base 2 de 16, ¿a cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo al 2 para que me dé 16? 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, da 16. Entonces es 2 a la cuarta. Entonces el resultado de la cuenta es 4. De logaritmo base 2 de 16. Logaritmo base 2 de 1 es 0 y logaritmo cualquier base de 1 da 0 porque cualquier número a la 0 va a dar 1. Si yo pongo logaritmo base 48 de 1, ¿cuánto va a ser? ¿A qué potencia tengo que elevar al 48 para que me dé 1? A la 0, siempre va a dar 0. Logaritmo cualquier base de 1 da 0. Bueno, logaritmo base 2 de 8, esto complétenlo ustedes, es muy fácil. ¿A qué potencia tengo que elevar al 2 para que dé 8? Bueno, en general entonces, logaritmo base b de a es un número c, siempre y cuando b, la base, elevado a la c, al resultado, me dé a, que es el argumento. Bien. ¿Qué pasa si hay logaritmos especiales, como el de base 10, que directamente ni se escribe la base? Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 8 o de 1000, directamente no pongo el 10, pongo log. Bueno, esto salió horrible. Y este logaritmo base 10 está en la calculadora, aparece el botón log, que sería logaritmo base 10. Entonces, el logaritmo base 10 lo puedo sacar para cualquier número, por más que sea difícil pensar. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 5 o logaritmo de 5 directamente, no es un número que yo lo pueda sacar pensando ni haciendo cuentas, porque 10 elevado a ningún exponente entero me da 5. Elevado a la 0 da 1, elevado a la 1 da 10, ya se pasa. Sería un número entre 0 y 1. Bueno, yo esto lo puedo hacer con calculadora, haciendo en la calculadora log de 5 igual, y nos da este número, como decía, entre 0 y 1.
0,7. En realidad me parece que da con más números, pero aproximado sería 0,7. El número E es un número que está entre 2 y 3, 2, algo, y que se usa como base de logaritmo. Ese logaritmo base se llama logaritmo natural y aparece también en la calculadora con la tecla LN. Bueno, sirve para calcular entonces logaritmos de base E, que no los vamos a usar mucho, pero se usan en economía. Si alguien quiere seguir estudiando economía, van a usar ese. Bueno, acá el primer ejercicio es muy similar a lo que les estaba explicando acá. Así que esto traten de hacerlo solos. Quiero explicarles esto. ¿Qué es el cambio de base? Es un truco para poder sacar cualquier logaritmo con la calculadora. El truco consiste en, si yo tengo cualquier logaritmo en cualquier base, llevarlo a una cuenta donde solo se use logaritmo base 10, que es el que está en la calculadora. O logaritmo base E también podría ser, cualquiera. O cualquier base. El tema es que me sirve base 10 porque está en la cálculo. Bueno, ¿cómo sería? Logaritmo base cualquiera de x es lo mismo que logaritmo base 10 de x sobre logaritmo base 10 de b, de la base. Por ejemplo, logaritmo base 7 de 54, que a mano no lo podría sacar nunca, porque es un número que no es entero. Piensen que 7 a la 1 da 7, 7 a la 2, 7 al cuadrado da 49, 7 al cubo ya se recontrapasa de 54, 49 por 7 queda mucho más. Bueno, seguramente va a dar un número entre 2 y 3, que no sé cuál. Bueno, ¿cómo hago para sacarlo con calculadora? Pongo logaritmo base 10, podría ni escribir el 10 acá, logaritmo de 54 dividido logaritmo de 7. Eso en la calculadora nos da algo parecido a 2,5. Bueno, y con este método puedo sacar cualquier logaritmo que se me ocurra. Por ejemplo, acá, ¿qué voy a tener que hacer en la calculadora? Logaritmo base 10, o sea, sin nada, logaritmo de 4 dividido logaritmo de 0,5. Y eso me va a dar a qué potencia tengo que elevar el 0,5 para que me dé 4. Algo sobre los logaritmos de base fraccionaria. Quiero explicar este ejemplo. Logaritmo base 2 de un medio. ¿A qué potencia tengo que elevar al 2 para que me dé un medio? No sé si se acuerdan que 2 a la menos 1 es lo mismo que 2 a la 1 a la menos 1, y que a la menos 1, la potencia, lo que hacía era dar vuelta a la fracción, o sea que quedaba un medio. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa si tenía a la menos 2? A la menos 2 era hacer un medio a la 2. ¿Sí? El menos en el exponente lo que hace es invertir el numerador y denominador, o hacer la potencia de la fracción inversa, ¿sí? Y ahí el exponente se pone en positivo. ¿Cuánto era un medio a la 2? Era 1 a la 2, o sea 1, sobre 2 a la 2, o sea 2 al cuadrado, que es 4. Eso les recuerdo, el exponente negativo, porque, bueno, acá van a tener ejemplos donde el exponente da negativo. Y acá, al revés, tengo una base que es 0,5, sería logaritmo base un medio de 4. Al un medio, ustedes lo van a hacer con calculadora, pero es probable que esto les dé negativo. Y les quería comentar por qué. Bueno, ahora vamos a tratar de resolver el problema que les planteé en el video anterior, que era cuántos años iban a pasar para que el auto, que se depreciaba un 5% anual y que inicialmente valía 100.000, pase a valer la mitad de su valor, o sea 50.000. Bueno, entonces habíamos visto que la fórmula era 100, el valor inicial del auto en miles, multiplicado por
el número al cual tengo que multiplicar cada año para calcular su valor, cómo se va depreciando, elevado a la x, que sería la cantidad de años que pasan. Si yo quiero que eso me dé 50, tengo que despejar esta ecuación. El 100 lo puedo pasar dividiendo, acá lo pasé dividiendo, quedó 0,5, y ahora tengo que ver qué hago con esta x. No la puedo pasar, no tengo, pero ahora tengo una operación inversa a la exponencial, que es el logaritmo. ¿Qué sería esta x? Yo quiero calcular cuál sería el exponente de 0,95 para que esa cuenta de 0,5. Y eso no es más ni menos que averiguar el logaritmo base 0,95 de 0,5. ¿Sí? Y eso, para calcular ese logaritmo, a mano no podría, pero con el truco del cambio de base, muy fácilmente con la calculadora, hago logaritmo base 10, o logaritmo directamente, no pongo el 10, de 0,5 del argumento dividido el logaritmo de 0,95, que es la base de este logaritmo. Si hago la cuenta con la calculadora, da aproximadamente 13,5, significa que a los 13 años y medio el auto va a valer la mitad de su valor, del valor que valía a los 0 kilómetros. Bueno, con esto tienen que poder resolver el resto de los ejercicios.